Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nuestro Dios es grande, que es más grande que nuestros problemas, que es más grande que cualquier situación que podamos enfrentar. Y qué bueno que tenemos un Dios tan grande que podemos ir y correr confiadamente, como dice la Escritura, ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Así que damos gracias a Dios por esto y que podemos pedir a Dios su guía, su ayuda en todo tiempo. Bien, en esta mañana vamos a continuar con la parte número 4 de receta para el estrés. Y bueno, estamos estudiando todo esto desde el Salmo 23, o sea, todo el Salmo 23 que estamos viendo, lo estamos viendo versículo por versículo. Y estamos buscando antídotos, ¿sí? Antídotos para 7 causas comunes del estrés. Hay muchos más, pero hay 7 causas comunes del estrés que estamos viendo cómo la palabra de Dios nos enseña y nos revela cómo salir de esto, ¿sí? Ya hemos visto el antídoto de Dios para la preocupación, ya vimos para los afanes. El último domingo que fue mi esposa que estuvo compartiendo con ustedes, hablamos de las emociones dañadas, cómo esto también genera estrés y cuál es el método, ¿no? Y también hoy vamos a ver el antídoto para el estrés causado por la indecisión, ¿sí? Causado por la indecisión. Entonces esto es muy importante lo de hoy, ¿sí? Piensa ahí un momentito, vea quiero que mire un ratito este cartel y piense un poco el antídoto de Dios a la indecisión. La vida es una serie de elecciones, de decisiones, y déjeme decirle en esta mañana que el éxito está basado prácticamente en tomar la decisión correcta. Si usted y yo hacemos una mala decisión en nuestras vidas, nuestra vida puede fracasar. De hecho, hay muchas vidas fracasadas porque tomaron malas decisiones. Y debido a que toda decisión tiene consecuencias, entonces, y porque somos seres humanos, obviamente, esto significa que nos podemos equivocar. Ahora, tomar decisiones, déjeme decirle que conlleva estrés. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sé si has tenido miedo alguna vez de tomar una mala decisión. Y algunos en este momento quizás están tomando alguna decisión o están sometidos a algún tipo de estrés por tomar una decisión. Tal vez esta semana tengan que tomar una decisión importante. ¿Debo aferrarme a algo o soltarlo? ¿Debo entrar o salir? ¿Me debo casar o no me debo casar? ¿Debo tomar este nuevo trabajo o no? ¿Debo mudarme o no? El estrés de la indecisión nos empieza a atacar, ¿no? Y empiezan los ataques. ¿Por qué? Porque todos los días estamos tomando decisiones. Mire, la Biblia en Santiago capítulo 1 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? El hombre de doble ánimo es, que dice, inconstante en todos sus caminos. Y la palabra griega para inestable significa literalmente caminar como un borracho. Así lo traduce esta palabra, ¿no? Caminar como un borracho. Y cuando no puede tomar una decisión, va a tambalearse por la vida y rebotar
en las paredes como una pelota. Incluso algunas veces, aún después de tomar una decisión, nos preguntamos, ¿hice lo correcto? O la decisión que tomaste, ¿será que esto es lo que debía haber decidido? Y vacilamos entre una y otra cosa, y por supuesto que esto causa estrés. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta sería, ¿existe algún antídoto para el estrés provocado por las indecisiones? Claro que sí. Vamos al Salmo capítulo 23. Acompáñeme ahí. El Salmo capítulo 23. Usted va a encontrar ahí en este pasaje, ¿sí?, como en la Escritura nos habla del versículo 1 al 3. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero mire cómo dice al principio, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, Dios dice que nos guiará por sendas de justicia, y a veces no se refiere a un camino correcto literalmente. David diría hoy, Él me mantiene bien encarrilado, o sea, que no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Podríamos decir en el camino correcto, en el bien encarrilado, bien enfocado. ¿Por qué? Porque es fácil descarrilarse en la vida. Es fácil preocuparse por pequeñeces. Es fácil darle importancia a lo que no tiene importancia. No sé si a usted le ha pasado. A veces le damos demasiada importancia a cosas tan pequeñas y las hacemos tan grandes y generamos un estrés tan fuerte que de veras es muy triste ver cómo el estrés puede tomar control cuando a veces le damos demasiada importancia a cosas tan pequeñas, ¿no? Y Dios es el que nos puede mantener encarrilados en la vida. Dios nos puede ayudar a que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos estar bien enfocados y saber cuál es el camino correcto en el cual usted y yo debemos andar. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces algunos de ustedes dicen que ya han probado esto. Incluso hay personas que dicen, le he pedido a Dios que me dirija, pero no me escucha. O a lo mejor algunos están más confundidos que antes, o otros no podrán entenderlo. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Está Dios jugando con nosotros? ¿Está jugando a las escondidillas? No. ¿Le produce placer a Dios vernos batallar por los laberintos de la vida, preocupados por lo que tenemos que decidir? Tampoco. Dios nos quiere guiar. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, realmente Dios quiere guiarnos más de lo que nosotros queremos que Él nos guíe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que conozcamos su voluntad más de lo que usted y a mí nos gustaría conocerla. O sea, en el corazón de Dios está ser nuestro pastor y guiarnos por sendas de justicia. Entonces, cuando yo escucho la palabra guía o me está guiando, eso me debe generar seguridad, alegría, confianza de que Dios me puede guiar en todas mis decisiones y pasar estas situaciones de estrés que Dios no quiere que pase. Entonces, un problema es que muchas veces buscamos lo equivocado cuando tratamos de encontrar la voluntad de Dios. O sea, buscamos hacer nuestra propia voluntad. Mire, le voy a explicar cómo muchas veces, a veces buscamos hacer nuestra propia voluntad cuando incluso ya sabemos qué es lo correcto, pero no queremos escucharlo. Algunas personas tienen el enfoque muy místico o buscan un sentimiento o esperan que un ángel baje y les hable o quieren sentir una fuerte emoción o buscan un escape emocional que puedan decir, así es como conozco la voluntad de Dios.
Si cuando en la mañana salga a trabajar pasa un perro color blanco, es que esto es lo que Dios quiere para mí. No es así. De vez hay mucha gente que, Señor, mándame una señal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Dios les había dicho, pero ya se la manda y después, Señor, mándame otra señal. Y se la manda el Señor y después para asegurarse, bien, mándame unas 5 señales más, Señor. O sea, hay gente que juega con esto. Algunos quizás son más lógicos, quieren conocer la voluntad de forma metódica, de forma mecánica, quieren que alguien nos dé una receta, una fórmula o 9 formas de conocer la voluntad de Dios para la vida y aplicar la receta. Mire, quiero decirle algo con mi corazón así abierto para usted. La voluntad de Dios no es una receta. No es una receta. Y algunas personas tienen el enfoque mágico en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, esperan que Dios haga una señal fantástica en el cielo, que incluso que lo escriba en el cielo con las nubes y les hable por WhatsApp o les mande, no sé, un mail, ¿no? Todas estas formas nos llevan a la frustración y hacen que perdamos de vista la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no es un sentimiento, déjeme decirle, así que no se guíe por los sentimientos, vale la redundancia que usted siente cuando tiene que tomar una decisión, ni una fórmula o algo por lo que Dios quiere que nos sintamos frustrados o temerosos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo sé entonces? ¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto? ¿Cómo permito que Dios me dirija por el camino correcto? Y vamos a ver 4 cosas que la Biblia nos enseña. Ahí tenemos 4 cosas que usted va a ver ahí en esta plaquita. Dice, reconocer que necesito dirección, es la primera. La segunda, pide dirección con fe. La tercera, escucha la respuesta de Dios. Y la cuarta, confía en Dios cuando no entiendes. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la primera? Número 1, reconocer que necesito dirección. Esto es muy difícil, especialmente para nosotros los hombres cuando estamos medios perdidos. No nos gusta preguntar cómo llegar, ¿sí? La verdad es que casi nunca preguntamos, queremos solucionarlo nosotros solos. Esto no es natural para el hombre preguntar a cada rato, ¿no? No lo hacemos, estoy hablando de los hombres. Así que tropezamos o nos confundimos. Y mire, interesante que las ovejas, porque estamos en el Salmo 23 y habla de las ovejas con el pastor, y una de las características que tienen las ovejas, que es por naturaleza, es que se extravían y salen del camino muy fácil. De hecho, necesitan un buen pastor, al igual que nosotros. Nosotros también nos descarriamos. Por eso Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta es la verdadera razón, lo que acabamos de leer, por la que muchas veces no queremos conocer la voluntad de Dios. O la sabemos, pero no la queremos escuchar. Sabemos que la decisión que tomamos no es de Dios, no va conforme a su palabra, incluso no va conforme a los consejos que hemos recibido durante toda la vida. Y aún así decidimos hacer, como decimos acá en la Argentina, la nuestra, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no queremos seguir a Dios, aunque seamos cristianos o no. Queremos seguir nuestro propio camino. No queremos admitir que necesitamos una dirección, una guía. Por eso mucha gente, cuando toma decisiones equivocadas, lo que menos quiere estar cerca de personas que quizá le van a decir: oye,
¿cómo que tomaste esta decisión, no? O personas que son consejeros, líderes, personas que les van a guiar. Yo me he dado cuenta a través de los años que estas personas huyen, no quieren acercarse a la autoridad espiritual porque saben que en algún momento le van a decir, ¿qué pasó con esto que decidiste? ¿Me explico? Entonces las ovejas no tienen buena visión, es otra característica que tienen. No pueden ver de lejos. En lugar de decir está ciego como un murciélago, deberíamos decir está ciego como una oveja. Las ovejas no pueden ver de lejos, ¿sabía usted esto? Por eso en un camino no saben si les va a llevar al precipicio o no. O las puede llevar a un incendio y ni se dan cuenta. Por eso las ovejas necesitan un pastor, alguien que las dirija. De la misma forma, usted y yo somos como ovejas. Los humanos no podemos ver el futuro. No saben lo que va a pasar mañana, mucho menos lo que pasará en 1 año o 10 años. Incluso ni sabemos lo que va a pasar esta tarde. Ahora, Dios nos hizo de esta manera que no podamos ver el futuro. Por mucho que lo intentemos, aún con todos los métodos que el enemigo ha tratado de meter, ¿no? Para predecir el futuro, gente que se va al horóscopo, gente que le lean la mano, gente que hace cosas para saber el futuro. Quiero saber el futuro, pero no lo van a conocer. Usted no sabe en realidad lo que va a pasar. Nadie lo sabe más que Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo así? Somos ovejas. Nos hizo así. Mire qué bonito esto. Para que dependiéramos de Él. Para que Él pueda ser nuestra guía. No sé si usted se ha encontrado en situaciones donde ha tomado decisiones que saben que no es la voluntad de Dios. Y aún así decide, no voy a cambiar de decisión, ya la tomé, hasta las últimas consecuencias. ¡Wow! ¡Qué peligroso!, ¿no? Proverbios 14:12, miren lo que dice así, lo que dice la Escritura. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es camino de muerte. Entonces necesitamos un pastor, alguien que nos dirija. Todos hemos tomado una decisión que al momento parece correcta, pero no lo es. Y algunos caminos no tienen salida, déjeme decirle. No llevan a ninguna parte. Por eso nos es fácil desviarnos. Así como las ovejas se desvían por no ver el futuro, nosotros hacemos lo mismo y tropezamos. Pero, ¿cómo salgo de esto entonces? Bueno, el primer paso es admitirlo, decirle a Dios, Dios, necesito tu ayuda, yo solo no puedo, esto me rebasa, esto me supera, necesito tu ayuda. Y cuando usted y yo pedimos ayuda, mire lo que dice el Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9 dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¡Qué buen versículo! ¡Qué buen versículo! Dice que encaminará a los humildes por el juicio. ¿A quiénes son los humildes? Aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Aquellos que reconocen y dicen, Señor, yo no puedo solo. Lo que las bienaventuranzas llaman bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen que necesitan ayuda. Así que, si estás en una encrucijada, si estás en un momento que quizá tomaste una decisión incorrecta y sabes que se te queman las papas, pide ayuda. Pide ayuda porque Dios encamina a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Qué hermoso esto, ¿no? O sea, debemos
como decimos acá en Argentina, agachar la cabeza, ir con Dios y decirle: Señor, me equivoqué y no sé cómo salir de esta decisión equivocada que tomé. Ayúdame, por favor. Y Dios te va a encaminar. Dios te va a poner las personas indicadas para salir adelante si usted pide ayuda. Punto número 2. Pide dirección con fe. Ya que el punto número 1 que acabamos de hablar es reconocer que necesito dirección, ahora que ya tengo la dirección, voy a pedir dirección, pero con fe. La Biblia dice: pedid y se os dará, ¿no? Buscad y hallaréis. Ya el que toca la puerta se le abrirá, ¿sí? O sea, pida con fe, pida a Dios con fe. Entonces, si voy a pedir, tengo que pedir a la persona correcta y con la actitud correcta. En Santiago 1, versículo 5 al 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces vea cómo Dios está dispuesto en este pasaje a darnos sabiduría. O sea, Él lo quiere hacer, quiere dirigir nuestra vida, pero usted y yo tenemos que hacer dos cosas: pedir a la persona correcta, ¿sí? O sea, Dios, y pedir con la actitud correcta, o sea, con fe, esperando una respuesta de Dios. Pero aquí está la clave: ¿a quién le voy a pedir ayuda y de qué manera? A la persona correcta, y esta persona es Dios. Dios te va a ayudar, y la actitud correcta, con humildad y con fe, esperando una respuesta de Dios. Entonces, ¿alguna vez usted le ha pedido a Dios algo no esperando recibirlo? Claro que sí, muchas veces hemos pedido así, ¿no? Por eso no lo recibió. Y Dios obra en nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Por eso la fe en Dios es muy importante, porque a Dios le agrada que dependamos de Él. Y muchas veces decimos: Dios, por favor, dirígeme. Y nos vamos sin esperar la dirección. Señor, háblame. Y nos vamos, nos lanzamos sin escuchar la voz de Dios. Entonces empezamos a trabajar de inmediato, decimos: Dios, quiero que me dé sabiduría, ayúdame a tomar la decisión correcta, pero en realidad no esperamos a que lo haga. O sea, creemos que todo depende de nosotros. No necesito ayuda, ya sé lo que tengo que hacer. Sí, ya sé. Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría es aprender a ver las cosas como Dios las ve. Es ver la vida desde la perspectiva de Dios. Entonces, sabiduría es tener la habilidad de tomar decisiones como Dios las toma. ¿Sí? Dios nunca toma una mala decisión. Escuche esto: Dios nunca se equivoca. Dice que si confiamos en Él y le oímos, Él nos guiará, pero debemos pedir con fe. Debemos pedir con fe. Punto número 3. Escucha la respuesta de Dios. O sea, en este momento, en esta habitación o en el lugar en que usted está, no sé si usted sabe que en ese momento están pasando ondas de radio por su casa. No sé si usted sabe, si usted prende la radio se va a dar cuenta que sí. Pero en este momento están pasando ondas de radio y televisión. En este momento hay señales que están atravesando por su casa. No puede verlas,
pero si tuviera la recepción correcta, podría sintonizarlas y oír. Si usted prende la radio, usted se va a dar cuenta y empieza a sintonizar, va a empezar a escuchar esas ondas que están pasando por su casa. ¿Por qué? Porque una radio, que es el receptor, capta la señal. ¿Por qué? Porque fue hecho por su creador para captar señales de radio. Interesante, ¿no? Pero lo mejor de esto es que Dios nos diseñó a usted y a mí para escuchar su voz. Hay dentro de usted un receptor para sintonizar la voz de Dios. Y si no oye a Dios, es porque quizá tiene apagado el receptor y porque nunca ha establecido una relación con Dios. No habla con Él, no se comunica con Él. Otra razón es porque nunca está cerca del receptor, o sea, nunca lo escucha, lo tiene pero no lo activa. O también, si usted no oye a Dios, no será porque está en el canal equivocado. O sea, si Dios está en el canal 15, usted está en el canal 4 y así no lo va a oír. Y déjeme decirle que Dios habla todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos sintonizados. Job capítulo 33, versículo 14, dice de la siguiente manera: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, Dios sí habla, pero el hombre no entiende. ¿Qué canales usa Dios? ¿Cuáles son los canales que Dios usa para hablar a nuestras vidas? Mire, Dios habla de muchas formas. La Biblia, maestros espirituales, experiencias, circunstancias, el dolor, hombres piadosos, el Espíritu Santo. Dios nos habla de muchas maneras, no nos habla siempre de la misma manera. Nos habla principalmente por la palabra. Y la mayoría de la dirección que necesitamos para nuestras vidas se encuentra en la palabra de Dios. Ahí usted va a ver que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Quiero saber cuál es mi camino correcto. Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo recuerdo que de muy jovencito siempre me gustó leer muchísimo el libro de los Proverbios, porque el libro de los Proverbios tiene un montón de consejos para cualquier situación que usted se pueda imaginar. Entonces son consejos y consejos y consejos, y después cuando usted y yo enfrentamos situaciones, viene esa palabra revelada de lo que en la escritura está y Dios nos empieza a hablar, ¿sí? Entonces la mayoría de la dirección que necesitamos para nuestra vida está en la palabra. Dios dice que la vida es un viaje y nos ha dado un mapa. Este mapa es la palabra. Nos ha dado un compás, nuestra conciencia, nos ha dado una guía, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si está perdido, ¿sí?, el tener un mapa y un compás son de mucha ayuda, pero es mejor tener a alguien que ha estado allí y que nos puede guiar por el desierto, y este es nuestro Dios. La Biblia, ¿sí?, es un libro de instrucciones. La Biblia es un mapa, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La Biblia nos va a ayudar a negociar a través de los laberintos y las instrucciones que necesitamos en la vida. La palabra de Dios la necesitamos todos los días, y si no lo hacemos es como tener un teléfono, un artefacto de comunicación desconectado, el celular sin batería. O sea, Dios no se va a poder comunicar con usted ni conmigo.
Mucha gente dice, a mí Dios nunca me habla. Yo he escuchado a gente decir, a mí Dios nunca me habla. Y yo le preguntaría a estas personas, ¿está leyendo la Escritura todos los días? ¿O ya dejó de leerla? Si nunca ha memorizado ningún versículo de la Biblia, ¿cómo Dios le puede traer a su memoria palabras o revelaciones? Si nunca ha puesto nada en su memoria, ¿cómo puede Dios hacerle recordar las cosas en el momento indicado? Necesitamos leer la Escritura, llenar nuestra mente de la palabra de Dios para conocer su voluntad. Y la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Ahí encontramos todos los consejos. Ahí encontramos cómo relacionarnos con las personas, cómo relacionarnos con Dios. Ahí encontramos cómo a Dios le agrada que vivamos. Claro, cuando quiero hacer la mía, no voy a buscar el consejo, no voy a pedir ayuda, no voy a leer la palabra, me voy a alejar de todo el ambiente espiritual. ¿Para qué? Porque yo voy a hacer lo que quiero. Y además tengo muchos años en una iglesia y ya sé lo que hay que hacer, pero no lo haces. Entonces Dios nos habla a través de maestros de la palabra, hombres de Dios, en la congregación, un líder espiritual. En ese momento Dios también le está hablando a usted. Él está hablando a través de maestros. O sea, ¿estoy diciendo que Dios habla a través de mí? Sí. Dios nos está hablando en estos momentos. Dios usa las palabras que muchas veces decimos para bendecir la vida de otras personas. Pero Dios hace esto a través de todos los cristianos. Dios habla a través de usted, a través de mí. Si permanecemos sintonizados con Él y aprendemos de su palabra, a veces Dios lo va a usar a usted para decirle cosas a las personas que Él les quiere decir. O sea, no es algo sofisticado o reservado solamente para pastores, no. Dios habla a través de su iglesia. La iglesia somos el testimonio vivo de su resurrección. Entonces Dios quiere usarlo para hablarle a otros, pero primero quiere hablarnos a nosotros. Y para eso necesitamos estar conectados. Dios habla por medio de cualquier creyente en diferentes momentos. Mire, hasta Dios habla a través de los burros, como el burro de Balaam. Entonces no hay otra forma en que yo pudiera saber las necesidades de la iglesia como pastor que soy. Y esto me ayuda también para ayudar a la iglesia con palabra de Dios, para fortalecerle, para darle buen alimento, ¿sí? Para preparar la palabra, para orar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros en este tiempo? Tú sabes lo que necesitamos como iglesia. Y Él nos usa. Por eso es tan importante estas reuniones que tenemos acá en el Zoom, porque Dios nos quiere hablar. Muchas veces de las decisiones más grandes de la vida sucedieron cuando estaba escuchando un mensaje de la palabra de Dios, cuando estaba leyendo la Escritura y de repente venía la revelación. Y dije, aquí está la respuesta. ¿Qué tal si Dios preparó un mensaje para mí y yo no estoy en la reunión de conexión para escucharlo? O en una reunión. O no leí ese día mi Biblia. O puede ser que Dios haya preparado al pastor para hablarme directamente a mí y ese día falté. Mire, Dios nos habla todo el tiempo. ¿Tienes puestos tus oídos? ¿Estás escuchando? Si estás escuchando, Dios nos va a guiar por el camino correcto. Si no se sintoniza con Dios, en un día normal, minuto a minuto, se va a perder el camino de Dios para su vida, el camino correcto, el camino que Él hizo para usted. Y muchas veces Dios se mueve en direcciones que no entendemos. Si escuchas y te sintonizas, tomarás el camino de Dios. Si no lo haces, vas a vivir
tu propio camino. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y muchas veces Dios se va a mover en direcciones que no entendemos, pero Él nos está guiando. Quizá no es lo que queremos, pero Él nos está guiando. Pero esta es la bendición de estar sintonizados con Dios. No sé si usted recuerda los lanzamientos de los cohetes que van a la luna, estos Apolos, ¿no? Apolo 1, Apolo 2. Sabe que en todos los lanzamientos de los Apolos a la luna hacen correcciones a medio camino. O sea, no lanzan el cohete y llega automáticamente. Cada segundo están corrigiendo. Por eso debe permanecer directamente en contacto con Dios. De hecho, los astronautas están en un contacto continuo con el centro de operaciones en todo momento para ir corrigiendo. Y si se descuidan o se desconectan en el espacio, se pueden salir del camino. Si no estamos en comunión con Dios por un día, 2 días, 3 días o más días, podemos salirnos de la trayectoria que Dios había marcado para nosotros. Y vamos a terminar en un lugar distinto al que Dios quería para nuestra vida. Por eso debemos mantenernos en contacto con Dios para que podamos hacer las correcciones mientras caminamos, mientras avanzamos. Si escuchamos y sintonizamos, vamos a tomar el camino de Dios. Si no lo hacemos, bueno, viviremos según nuestros propios caminos. Una persona le estaba dando un consejo y le estaba diciendo: ese no es el camino, te estás equivocando, no es por ahí. Mira lo que dice la palabra. ¿Y saben lo que me dijo esta persona? Bueno, ya si me equivoco, después me arrepiento. Wow, cuando escuché una persona así, dije, qué peligroso, qué persona tan necia, ¿no? Al no querer escuchar el consejo cuando la palabra de Dios lo estaba mostrando. Igual lo voy a hacer. Lo que pase que tenga que pasar, a veces decimos, ¿no? Y si sigue su propio camino, llegará a tener sueños frustrados, corazones rotos, vidas rotas, hogares destrozados. Tenemos una sociedad que está rota y se está despedazando porque las personas no están siguiendo el camino correcto que Dios ha creado para que sigamos. Por eso es muy importante que usted y yo hablemos a la gente de Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quiere andar en el camino correcto? Jesús. ¿Quiere andar en la verdad de la vida? Es Jesús. ¿Quiere andar en la vida verdadera? Es Jesús. La buena noticia es que la senda de justicia es también el camino de la recuperación. O sea, cuando llegamos a Dios y decimos: Señor, estaba re lejos de la base, ¿no? Me perdí en el camino, en algún lugar. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Te va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué bueno es Dios. O sea que puede uno cambiar de decisión, sí. Y si estás equivocado o equivocada y sabes que las decisiones que has tomado no son las de Dios, este es el momento oportuno que Dios te está hablando en esta hora para que cambies de decisión y hagas lo correcto. Número 4. Confía en Dios cuando no puedes entender. ¿Sí? O sea, primero, usted no es Dios ni yo soy Dios. Y un ejemplo de esto está en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel fueron por fin liberados de Egipto después de 400 años de esclavitud. Moisés había ido con Faraón para decirle: deja ir a mi pueblo. Faraón le dice: yo he tenido demasiado, váyanse. Ellos se van, la nación completa camina hacia la libertad y llegan primero al Mar Rojo. Y de un lado hay una cordillera montañosa intransitable y del otro lado otra cordillera que no se podía cruzar.
En el frente tenían el océano y detrás de ellos venían persiguiéndolos el ejército de Egipto, que había cambiado de opinión y venían para matarlos. ¿Qué iba a hacer Dios ahora? El camino parecía sin salida, pero Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. Los estaba preparando, escuche esto, para un milagro. Los estaba preparando para la liberación. No se había equivocado porque podía ver lo que ellos no podían ver. Y abrió el mar rojo y caminaron por medio de él. Miren lo que dice: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pies y tus pisadas no fueron conocidas. Esto es lo que pasó con el pueblo del ejército de Egipto. Murió, pero el pueblo de Israel pasó en seco. Entonces quiero decirle que no porque a veces las circunstancias vayan en nuestra contra, quiere decir que no es la voluntad de Dios. Muchas veces podemos pensar que todo está contra nosotros, pero si Dios te dijo quédate quieto, quédate quieto. Años después los israelitas dijeron en este salmo: el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaba ahí. A veces hay que quedarse quietos, porque quizá Dios nos está preparando para el milagro. Y quizá algunos de ustedes están transitando por caminos sin salida en el área económica, en el área emocional, en sus relaciones interpersonales. Pero en realidad no es una pared, sino una puerta. Dios puede ver el camino que usted no conoce. El camino por el que camina puede ser oscuro, desesperante, desalentador. Quizás se siente deprimido por él y no le ve la salida. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana: cree que es posible para Dios. Y si sigues caminando con fe, confiado en Dios, vas a ver el otro lado. Habrá una luz más adelante. Entenderás mejor seguir caminando y vas a crecer más en tu fe. Y en la medida que vas caminando y confiando en Dios, te vas a dar cuenta cómo Dios va ajustándonos, nos va redireccionando, porque estamos confiados en Él. Entonces la vida es como un viaje. Proverbios 4:18 dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. ¿Sí? La vida es como un viaje. Cuando amanece hay luz completa, a veces no, pero al seguir por la vida se va aclarando. Un día estará en luz completa de la eternidad y veremos por qué Dios escogió ese camino para nosotros. Aquel misterio, aquella crisis, aquel caos del que ahora no vemos ningún sentido, un día la luz de Dios se va a manifestar y nos va a aclarar el camino y lo vamos a entender. O sea, vamos a ver el cuadro completo. Veremos los propósitos de Dios detrás del camino que Él escogió especialmente para usted. ¿Qué hacer mientras tanto? Mientras no pasa, ¿qué hacer? ¿No? Porque a veces en medio de tantas circunstancias, tantas decisiones, ¿qué hago mientras tanto? Proverbios capítulo 3, ¿qué dice? Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces aquí en medio de la indecisión, en medio del no saber qué hacer, confiemos en Dios con todo nuestro corazón. No tratemos de entender, no vamos a entender todas las cosas que pasan en nuestras vidas hasta que lleguemos al cielo, pero mientras tanto voy a fiarme del Señor de todo mi corazón.
Y no me voy a apoyar en mi propia prudencia, lo voy a reconocer en todas mis decisiones, no en algunas, en todas, y le aseguro que Dios va a enderezar nuestro camino. O sea, no juzguemos el camino por el que Dios nos está guiando hasta el final. No critiquemos un plan inconcluso, tengamos paciencia. Un día entenderemos por qué pasaron todas las cosas. Estoy seguro que en algún momento de su vida usted se dio cuenta, ahora entiendo por qué pasé lo que tenía que pasar aquella vez, que no entendía nada y que parecía que todo estaba perdido. Ahora lo entiendo. Verá que Dios sabía lo que hacía. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Usted no puede ver lo que Él ve. Dios ve el futuro, ve el resultado final. Usted y yo no lo vemos. Todos esos problemas, congojas, dificultades, demoras, aguijones en la carne, padecimientos físicos, todas las cosas por las que usted se pregunta ¿por qué? Un día se van a aclarar a la luz del amor de Dios. Pero mientras, no se apoye en su propia prudencia. Confíe en Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: por Dios son ordenados los pasos del hombre. Es así. Aún antes de que naciera, Dios sabía los pasos que usted y yo íbamos a tomar, ¿sabía? Dios nos creó con un plan a la medida. Tiene un plan que desde que lo creó, lo diseñó para que usted y yo lo transitáramos. Ahora, por supuesto, Dios no nos va a obligar a caminar por este plan que Él creó. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Puede seguir el camino de Dios o puede continuar por su propio camino. Y un día estará frente a Dios y Él dirá: ¿tomaste el camino que te señalé? Si usted dice no, seguí el mío, Él te dirá: lo hiciste a tu manera. Tu camino no lleva al cielo, el camino de Dios sí. La Biblia dice que el camino que ha tomado lleva a la destrucción. Parece ser el correcto, pero llevan a los caminos de muertes. Entonces ahí ve que en el Salmo 37, versículo 23 y 24, dice: por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Esta es nuestra bendición. No tratemos de entender todo. Amén. Vamos, familia victoriosa. Dios tiene un plan a nuestra medida y un camino para nuestra vida. No trate de copiar el camino de otro. Dios ha marcado un camino para usted y para mí. Vivamos de acuerdo al plan de Dios y nos va a ir bien. Quiero preguntarle algo antes de terminar. ¿Qué camino va a seguir usted en su vida? ¿Su propio plan o el plan de Dios para su vida? Proverbios 12, 28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Dios dice: si sigues mi camino, tendrás vida en la tierra y vida eterna cuando estemos con el Señor totalmente. Si seguimos nuestro propio camino, vamos a terminar separados de Dios. Así que, mis amados hermanos, los quiero mucho y vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana, ¿sí?, por sendas de justicia, porque ahí necesitamos caminar. Vamos a orar. Vamos a orar. Quiero orar con ustedes en esta mañana. Señor, gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu palabra, porque nunca nos has dejado. Y te pido, Dios, que en medio de cualquier situación o decisión que estemos tomando,
Te pedimos, Dios, que tu gracia, el poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra nos guíe a toda verdad. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus corazones. Te pedimos, Señor, por la vida de cada hermano o hermana que está pasando alguna situación complicada. Este día queremos pedirte por la vida de la abuela Nélida, Señor, que te pedimos que tú la bendigas, que tú la restaures, que tú la sanes, que tú fortalezcas su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tu gracia sea con ella, con toda la familia Rojo, que tú les fortalezcas. Señor, te pedimos que tu paz venga sobre cada familia de la congregación Centro de la Familia Victoriosa. Bendice la vida de Cristian, la vida de Ana, la vida de Patti, la vida de Catalina y su familia, la familia Acevedo, Señor. Te pedimos que bendigas a Daniela Acosta, a Leonarda, a Belén, Señor. Que bendigas a cada hijo, cada hija tuya, Señor, en esta mañana, y que el poder de tu amor sea derramado sobre cada una de nuestras vidas. Guíanos a toda verdad, por favor, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Te honramos y te bendecimos este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia victoriosa.